Estamos ya en la recta final de este 2025. Nos quedan tan solo 2 semanas para entrar en el 2026 y es muy posible que te estés preguntando qué puedes hacer o qué hay por ahí para que este 2026 puedas manifestar todo aquello que deseas lograr. Hay cientos de miles de vídeos que te dicen cómo manifestar un 2026 de escándalo. Independientemente de cuando veas este vídeo, te va a ayudar para cualquier cosa que quieras conseguir. Pero déjame decirte que si estás intentando manifestar pidiendo algo al universo, a Dios o a la vida, hay probabilidades de que no se dé lo que quieres, no porque estés pidiendo mal, sino porque precisamente estás pidiendo. Y en este vídeo te voy a contar una de las leyes más importantes de las que nos habló Neville Goddard para poder manifestar aquello que queremos. Te voy a hablar de cómo él la utilizó, cómo la aprendió, qué es lo que consiguió para que tú también puedas conseguir lo que quieres. Te voy a dar los errores que comete la gran mayoría de personas a la hora de querer manifestar y el por qué esta ley de la que te voy a hablar no les termina de funcionar. Y por supuesto te voy a dar las 3 técnicas que utilizaba Neville Goddard para poder conseguir aquello que se proponía. Así que no te vayas porque este vídeo te va a encantar y te va a ayudar a tener un año increíble. Independientemente de cuando lo veas, como te decía, este vídeo te va a ayudar. Por si no me conoces, mi nombre es Sarai y soy una apasionada de la mente. Llevo muchísimos años profundizando, investigando, trabajando con personas, trabajando a través de terapia del inconsciente y por supuesto también soy una apasionada del potencial y del desarrollo humano porque creo firmemente que todas las personas tenemos dentro un potencial increíble que merece ser sacado, que merece estar al servicio de los demás. Y por supuesto, no podía faltar también todo lo que es las leyes universales, la manifestación y cómo podemos crear, al fin y al cabo, una vida que queremos vivir. Como te decía antes, te voy a hablar de esa ley de Neville Goddard que para mí es la más importante de todas y que cuando la dominas, cuando consigues hacerla bien, puedes atraer a tu vida mucho más rápido todo aquello que quieres vivir. Y esta ley es la ley de la asunción. Esta ley me recuerda mucho a una frase que se atribuye a diversos autores, entre ellos a Immanuel Kant, que era un filósofo europeo, y la frase dice así: no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Te repito, no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Y es que está demostrado que lo que vemos allí fuera, lo que nosotros llamamos realidad, es un reflejo de lo que llevamos dentro, pero no es un reflejo en tiempo real, sino que es un reflejo que viene con cierto retraso. Y antes de entrar en materia, me gustaría comentar que no manifestamos aquello que deseamos, sino que manifestamos aquello que somos, aquello que creemos que somos, aquello que inconscientemente nos estamos contando que somos. Quizás por esto, por lo que a veces has intentado manifestar y no lo has conseguido. Pero no te preocupes porque vamos a hablar de ello y vamos a ver cómo sortear estas pequeñas trampas que nos hace nuestro inconsciente. Así que vamos allá. Vamos a hablar de la ley de la asunción. Esta ley la descubrió y la empezó a promover Neville Goddard cuando, en una época de su vida, él estaba viviendo en Nueva York. Él venía de una familia adinerada, pero él mientras vivía en Nueva York no tenía un duro, la verdad. Ese año algo le dijo que tenía que ir a visitar Barbados a su familia en Navidades, pero como te decía, no tenía nada de dinero. Entonces Neville se fue a ver a lo que sería su maestro y su maestro le dijo: cada día tú asume que ya estás allí en Barbados. Y Neville le decía: pero es que no sé cómo lo voy a hacer, no tengo dinero, no tengo los medios, no hay billetes de barco,
va a ser muy complicado. Y el maestro le decía, tú cada día asume que ya estás en Barbados, tú ya estás allí. Simplemente visualiza que ya estás allí. Y Neville lo que hizo fue, durante muchos días, pues se imaginaba que estaba en Barbados. Cuando paseaba por las calles de Nueva York, se imaginaba que estaba paseando por las calles de Barbados, con las palmeras, cocoteros, etcétera. Pero nada sucedía. Claro, él miraba alrededor y decía, yo sigo aquí en Nueva York, sigo sin tener dinero, no sé cómo lo voy a hacer, cada vez está más cerca la fecha del último barco que sale de aquí a Barbados y no tengo ni idea de cómo voy a hacerlo. Y se empezaba a frustrar. Entonces Neville volvió a ver a su maestro y él le dijo, tú ya estás en Barbados. Y claro, Neville se quedaba así diciendo, bueno, vale. Y él pues cada día, cada noche seguía visualizando y seguía pensando que él estaba allí en Barbados. Pasaban los días y nada sucedía. Volvía a ver al maestro y el maestro le decía, tú ya estás allí. Es decir, no estás en Nueva York, sino que estás en Barbados. Tú ya eres la persona que está allí. Y Neville, con toda su frustración, viendo que no cambiaban nada a su alrededor, pues seguía pensando que estaba caminando por las calles de Barbados y aquel día quedaban solamente 3 días para que saliera el barco de Nueva York a Barbados. Y ese día, Neville lo que hizo fue, cuando se metió en su cama, se imaginó que se estaba acostando en la cama de Barbados. Fue como quedarse dormido en ese estado de ya estoy allí, ya soy la persona que está durmiendo en esa habitación en Barbados. Al día siguiente le llegó una carta de su hermano diciéndole que era la única manera de poder reunirse todos ese año por Navidades en Barbados y que, como sabía su situación económica, le enviaba dinero para que se pudiese comprar pues algo de ropa, unos zapatos, etcétera, que no se preocupara por el dinero para el billete porque ya había dado la orden a la compañía de ferries y él solamente tenía que presentarse donde la compañía para que le diesen el billete a su nombre. Claro, Neville flipaba. Total, que se fue a la compañía de ferries y cuando llegó allí, la compañía le dijo, sí, tenemos el telegrama de su hermano, lo único que hay una pequeña mala noticia y es que en la primera parada, antes de llegar a Barbados, no podrá viajar en primera clase, sino que lo hará en tercera porque no nos quedan billetes de primera clase. Pero luego, como allí unos cuantos pasajeros se van a bajar, pues usted ya podrá pasar a primera clase. Neville aceptó y se fue a ver a su maestro y le dijo, mira lo que ha sucedido, me ha llegado una carta de mi hermano, cosa que era total y absolutamente inesperada, diciendo que tenía billete para ir a Barbados y que, bueno, el barco salía en 2, 3 días y que había aceptado ir en tercera clase porque es lo que le habían dicho en la compañía de ferries. Y su maestro le dijo, tú no vas a viajar en tercera clase, tú vas a viajar en primera. ¿Quién ha dicho que vas a viajar en tercera? Y Neville se quedó así, dijo, vale, pues asumiré que voy a viajar en primera clase. Llega el día del viaje y cuando llega al ferry le dicen, señor Godard, tenemos una buena noticia y es que una persona no podrá viajar, por lo tanto usted no tendrá que ir en tercera clase, sino que podrá viajar en primera. Y así es como Neville Goddard, sin tener ni un solo dólar en su cartera, pudo viajar de Nueva York a Barbados llevando a cabo la ley de la Asunción. Ahora bien, la ley de la Asunción no es visualizar por visualizar. No tiene nada que ver. Y la ley de la Asunción no es visualizar cuando me acuerdo o de vez en cuando. La ley de la Asunción se trata de ser, se trata de encarnar esa presencia, encarnar esa persona, de sentirlo, de tener la certeza interna de que eso ya es. No que va a ser, sino que eso ya es. Porque te repito que lo que tú estás viendo fuera
no es algo que esté sucediendo en tiempo real, sino que es una proyección que viene con retraso de lo que tú estás sintiendo, afirmando y asumiendo internamente que es. Por eso que una de las cosas que no se debe hacer cuando se está en la ley de la asunción, cuando se está intentando llevar a cabo esta ley, es dejarse influir o dejarse llevar por los 5 sentidos, es decir, por lo que vemos a nuestro alrededor. Si yo, por ejemplo, ahora mismo, en lugar de asumir que ya estoy en esa habitación, en ese despacho, en ese setup que quiero, miro a mi alrededor y veo que estoy en el piso en el que estoy, que no es la casa donde asumo que estoy viviendo, lo que va a hacer es que me puede frustrar, me puede bajar ese nivel de vibración, ese nivel de certeza. Y eso no quiere decir que no vayas a atraer, sino que es muy posible que lo dilates en el tiempo. Y si recuerdas la historia que te he contado hace nada de Neville, podrás ver que la vida no te responde a lo que tú estás pidiendo, sino que la vida responde a lo que tú das por hecho. Y una de las cosas que manifesté fue justamente el piso en el que ahora mismo estoy viviendo. Cuando yo decidí venirme a esta zona del país a vivir, era porque yo quería ver, quería tener ciertas vistas desde el piso donde fuese a vivir. Y yo asumí que la casa que iba a encontrar, que iba a ser para mí, iba a tener vistas a la naturaleza. Y efectivamente, el piso que encontré creo que es el sitio con las vistas más increíbles que he podido ver. Que yo sé que este no es el piso donde me voy a quedar y por eso mientras estoy haciendo este vídeo, yo ya estoy internamente, soy ya esa persona que está delante de un setup de mucho más calidad, de mucho más nivel, con, pues eso, un background diferente, con todo distinto, porque yo ya asumo que estoy en ese sitio donde me verás. ¿Qué diferencia esta ley de la asunción con leyes de la atracción, con la ley de la manifestación y todo esto? Pues que muchas veces te dicen que tienes que desear algo de manera muy fuerte, muy profunda para que eso se dé. El problema es que muchas veces el deseo viene de la carencia, porque cuando tú deseas algo, cuando tú deseas tener algo, es porque no lo tienes ahora mismo. Sin embargo, la ley de la asunción no se realiza desde el deseo tener X cosa, sino que se realiza desde el ya soy quien tiene eso. Por lo tanto, no necesito desearlo. No tengo que desear algo que ya tengo. Es la diferencia sutil, pero está ahí. Si tú deseas algo, quiere decir que ese algo es externo a ti. Pero si tú lo asumes como que ya lo tienes, ya no es externo a ti, sino que es algo que nace de dentro porque tú ya lo tienes. Y además, si puedes imaginarlo, puedes tenerlo, quiere decir que eso ya existe ahí y por lo tanto ya está en tu mano. Solamente tienes que asumir, tienes que convertirte internamente en la persona, en la identidad que ya tiene y sostiene eso que ahora mismo te gustaría tener. Otra de las cosas clave de esta ley es la persistencia. Y persistir no quiere decir que estés visualizando desde el miedo a no tenerlo o a que no se dé o desde el no se está dando, porque cuando tú lo haces de esta manera, cuando tú persistes porque tienes miedo de que no se dé, no se va a dar, porque estás encarnando la persona que duda de que eso se dé en lugar de estar encarnando la persona que sabe con certeza que eso lo tiene. Por eso también te digo y repito mucho en mis vídeos que tienes que tener mucho cuidado con los 5 sentidos.
Los cinco sentidos son las antenitas de la mente que nos indican pues lo que tenemos alrededor. Y lo que tenemos alrededor es decir, toda esa información que vemos, nuestra mente nos la filtra para que nosotros podamos entender qué está sucediendo. El problema es, como te decía, que lo que vemos ahora mismo fuera es un reflejo, es una proyección que viene con retraso de lo que tú asumes que eres internamente. Por eso no tenemos que dejarnos llevar, no tenemos que dejarnos manipular incluso por lo que estamos viendo, porque eso no es lo que vas a ver en un tiempo. Si tú utilizas tu exterior para afirmar tu interior, lo único que vas a hacer es estar repitiendo lo que estás viendo fuera. Y así no vas a poder cambiar lo que ves fuera, porque para cambiar lo que uno ve fuera, primero tiene que cambiar lo que siente, lo que cree firmemente que es internamente. Y una de las grandes claves de la ley de la asunción es el autoconcepto. Y es que tú no puedes asumir algo que no crees que eres o que difiere del concepto que tienes de ti mismo. Un ejemplo, si tú quieres ser una persona que consigue todas sus metas, normalmente las personas que consiguen aquello que se ponen como propósito son personas que suelen ser disciplinadas, que cumplen, que hacen lo que tienen que hacer aunque no les apetezcan. Pero si tú tienes un autoconcepto de ti mismo, de ti misma, de soy una persona que no soy disciplinada y que a la mínima abandono, por mucho que intentes asumir que ya eres esa persona que consigue las metas, si tu concepto de ti es que no eres una persona disciplinada, ahí vas a sufrir una disonancia, vas a sufrir una fricción entre el concepto que tienes de ti mismo y lo que estás intentando manifestar. Y en ese conflicto no se da la manifestación. Así que primero tienes que trabajar en ese autoconcepto o por lo menos indagar cuál es el concepto de ti que tienes. Porque si el concepto que tienes de ti no se corresponde con las habilidades, las características de esa persona que tú quieres ser, porque tú quieres tener X y para tener X primero tienes que ser la persona que hace ciertas acciones y logra tener eso que tú quieres. Si tu autoconcepto difiere mucho de ese ideal, no vas a conseguir lo que quieres. Y es por eso que muchas personas no logran manifestar esos sueños que dicen que tienen. Y es porque el concepto que tienen de sí mismos no se ajusta en absoluto al concepto de la persona que consigue los sueños que tienen. ¿Y cómo podemos averiguar cuál es el autoconcepto que tenemos? Pues como te decía al principio, no ves el mundo como es, ves el mundo como eres, es decir, que el mundo responde al concepto que tienes de ti mismo. Observa las áreas de tu vida, cómo están y mira a ver qué concepto tienes de ti mismo en cada una de ellas. Porque si no están como tú quieres, mira a ver qué es lo que te están intentando reflejar para que puedas trabajar en ello. Hazte responsable, no te hagas víctima. Porque muchas veces lo veo en muchas personas con las que he trabajado que se ponen a mirar, por ejemplo, el área del trabajo o el área de las relaciones, de las amistades, de la economía y le echan la culpa a un montón de cosas externas. No, es que en el trabajo tengo compañeros que son un poco especiales. O es que en mi familia, pues como tengo la herida de abandono o la de rechazo,
Pues con mis padres no me llevo bien. Y claro, por eso soy así. Observa qué es lo que te está reflejando de ti en cada una de estas áreas para que puedas cambiar el autoconcepto que tienes de ti mismo. Y créeme que cuando cambies el autoconcepto que tienes de ti, va a empezar a cambiar aquello que te estaba reflejando cosas que no te gustaban. Otra de las cosas claves de la ley de la asunción es que no importa el cuándo y no importa el cómo. Dejemos de obsesionarnos por cuándo va a suceder o por cómo se va a dar. Y también es importante que lo que te vaya sucediendo a medida que tú vayas avanzando en esta asunción, en esta manifestación, si te suceden cosas que no te gustan, no lo taches como que estás fallando al manifestar, porque, repito, tú no sabes cómo van a suceder las cosas ni qué tiene que pasar para que se dé lo que tú quieres que se dé. Muchas veces pasan cosas que no nos gustan o que nos resultan incómodas simplemente porque tienen que suceder, porque quizá nos traen un aprendizaje o quizá nos traen un contacto que nos acerca a eso que queremos o nos aparece una oportunidad gracias a eso. Entonces no juzgues lo que está sucediendo porque no es como a ti te gustaría que fuera. Tú simplemente sigue asumiendo, sigue avanzando y acepta absolutamente todo lo que te venga como un paso más que tienes que dar para poder vivir eso que quieres vivir. Y es que aquí es donde mucha gente falla, que cuando ven que no están sucediendo las cosas como a ellos les gustaría, se creen que están fallando en llevar a cabo esta ley y no tiene por qué, no tienes por qué estar fallando si algo está sucediendo que no te gusta. Y si algo está sucediendo que no te gusta, ojo aquí, no cambies el deseo, no cambies la asunción cada dos por tres. Tú sigue firme, sigue persistiendo. No te pongas aquí a pensar en otra cosa, porque si no lo que vas a hacer es atrasarlo. Y sobre todo, no pongas resistencia a aquello que está sucediendo si no te está gustando o si sientes que todavía queda mucho para que se dé lo que quieres. Porque la manifestación no ocurre cuando hay resistencia, sino que ocurre cuando sueltas la necesidad, cuando sueltas esa frustración, cuando sueltas ese deseo. La manifestación se da cuando tú ya eres, cuando tú ya asumes internamente ese estado que quieres vivir, que quieres experimentar. Y ahora vamos con los errores que son los más comunes a la hora de intentar llevar a cabo la ley de la asunción y cómo puedes evitarlos. Error número 1. Visualizar desde la carencia. Como te decía al principio, si tú lo haces desde el deseo tener algo o desde el necesito tener algo o desde esa urgencia de tener algo, lo único que vas a hacer es retrasarlo y posiblemente lo que atraigas es justamente lo que no quieres. Por lo tanto, la visualización no se tiene que hacer desde el deseo tener eso, sino que se debe hacer desde el estado, la certeza de que eso ya lo tienes, de que eso ya es tuyo. Desde esa identidad que encarna la persona que ya tiene eso que tú ahora mismo estás queriendo tener. Error número 2. Cambiar el deseo cada dos por tres. Si tú estás visualizando, sintiendo, asumiendo esa identidad, pero te frustras porque sientes que se está retrasando, porque te incomoda el cuándo se va a dar o el cómo se va a dar, entonces piensas que no lo estás haciendo bien, cambias de deseo o pues mira, y ahora hoy me apetece asumir esto y mañana me apetece asumir que vivo en la playa, al otro me apetece asumir que vivo en la montaña, al otro me apetece asumir que vivo en un ático.
Céntrate. Escoge un deseo que sea la confirmación de aquello que quieres. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres ser una persona abundante, con riqueza, con prosperidad, ¿qué tendría esa persona que confirma que es alguien pues con riqueza, abundancia y prosperidad? Quizá una casa que tenga un poco de terreno, que tenga piscina, pues hacia ahí es hacia donde tienes que ir. No cambies cada dos por tres. Céntrate, ponte un objetivo y no marees la perdiz, porque si no, no vas a atraer nada de lo que estás intentando atraer. Error número 3. No cambiar tu autoconcepto. Si tú te imaginas que eres una persona que consigue sus metas, que consigue sus logros, y esa persona que consigue sus logros es una persona que es disciplinada, y tu autoconcepto, lo que tú piensas de ti es que abandonas a la primera de cambio, si no reviertes eso, no vas a poder convertirte en una persona que logra sus metas. No se puede. Tú no puedes intentar asumir algo con lo que no te estás identificando. Por lo tanto, primero cambia el autoconcepto que tienes de ti mismo. Muy sencillo, te voy a poner un ejemplo conmigo misma. Yo antes de empezar los vídeos de YouTube, mi percepción, mi autoconcepto era el de soy una persona que no sabe comunicar bien, que todavía le falta mucho, que no consigue conectar bien con las personas, pero lo que empecé a hacer fue, tengo que cambiar esto, porque si tengo un concepto de que no sé comunicar bien, pues al final, ¿qué voy a hacer? Proyectar eso, y si yo proyecto eso, pues no voy a llegar a las personas, no voy a poder ayudar con el conocimiento que tengo. Así que empecé a asumir que era una persona que comunicaba bien, que tenía destreza al hablar, que podía conectar bien con las personas, que explicaba bien los conceptos, a pesar de que quizá tuviese un ritmo diferente al de otras personas que veía y con las que anteriormente me comparaba. Empecé a hacer eso y los comentarios que me empezaron a llegar fueron de wow, cómo has cambiado la comunicación, qué bien se te da, qué bien explicas, estás ayudando a mucha gente, cómo me ayuda lo que compartes. Yo no he dado cursos de comunicación, es decir, yo no he trabajado en cómo tengo que hablar, cómo tengo que hacer algo en estos meses que llevo en YouTube. Simplemente he ido cambiando mi autoconcepto y me he ido alineando con esa persona que ya siento que soy y que poco a poco se va proyectando fuera. Así que empieza a cambiar tu autoconcepto para que puedas atraer con la ley de la asunción. Es decir, ves alineándote ya con esa persona que quieres llegar a ser. Error número 4. Ya te lo he ido comentando durante el vídeo, pero te lo repito aquí para que te entre bien. El error número 4 es usar la realidad para confirmar o corroborar que hay cambios. No utilices lo que ves para confirmar lo que quieres ver, porque la manifestación no viene de que primero lo veas fuera y luego dentro. La manifestación viene primero de la certeza, primero de esa asunción interna para que puedas verlo luego fuera. Es decir, que el estado de conciencia de ya soy o del yo soy, del que también habla mucho Neville Goddard, que ya os hablaré en otro vídeo, el estado de conciencia precede a la experiencia. Es decir, que primero tienes que ser consciente de ser eso, asumirlo, para que posteriormente puedas experimentarlo. La realidad no es en tiempo real. Es decir, lo que llamamos realidad, lo que vemos en estos momentos, no se está dando en tiempo real. Es un reflejo con retraso de lo que somos, de lo que asumimos que somos o de lo que hemos asumido hace un tiempo que éramos. Y error número 5, creer que si hoy dudas, ya te estás equivocando. O que si te sucede algo que no te gusta, pues te has equivocado en la ley de la asunción o el intentar manifestar.
Déjate de historias. Lo que sucede es lo que tiene que suceder. Y recuerda también que la vida siempre te va a poner delante cosas para las que tú estás preparada o preparado para afrontar. Jamás te va a poner delante algo para lo que no estás capacitada o capacitado. Recuérdalo siempre. Si ahora mismo tienes un problema delante tuyo o una circunstancia delante tuya que te genera conflicto, que no te gusta, que pues te hace sentir mal, recuerda que la vida no te va a dar nada que no puedas solucionar. Y si ahora mismo lo tienes delante, es porque puedes salir de ahí y porque vas a salir de ahí. Pero no lo utilices como confirmación de que estás dudando o de que te estás equivocando al intentar manifestar. Acepta lo que viene, si es bueno, bien, y si es malo o creemos que es malo, porque realmente el concepto de bueno o malo se lo ponemos nosotros, pues si es malo, simplemente acepta que eso se ha dado de esa manera y que no tiene por qué ser algo que te esté alejando de lo que quieres conseguir, sino que pues simplemente es algo que ha sucedido y ya está. Y vamos ahora con mi parte favorita del vídeo y son los 3 ejercicios o los 3 modelos que puedes hacer para llevar a cabo la ley de la asunción. Estos 3 tipos de ejercicios o tipos de oraciones, como las llamaba Neville Goddard, son extraídas precisamente de las enseñanzas de Neville. El primero de los ejercicios es la asunción sin acción. Para llevar a cabo este tipo de ejercicio o este tipo de oración, piensa en ese sitio donde quieres estar. Casa, una ciudad, lo que sea. Cuando lo tengas, tienes que entrar en un estado meditativo y llegar a ese punto en el que estás somnoliento, pero que todavía controlas el vaivén de tus pensamientos. Es decir, que estás en ese punto entre me voy a quedar dormido, pero todavía estoy controlando lo que está sucediendo. Cuando estés ahí, tienes que verte en primera persona en ese lugar en el que quieres estar y tocar las superficies, tú sin moverte, es decir, tú te pones en un estado cómodo meditativo, bien sea sentado, bien sea tumbado, y con tu cuerpo imaginado, pero siendo siempre en primera persona, te imaginas esas manos de tu yo superior que están tocando, pues a lo mejor si quieres estar en la playa, pues te visualizas pisando la arena de la playa, tocándola con las manos, sintiendo la brisa del mar, escuchando el sonido de las olas, viendo cómo se mueve ese mar, esa marea, etcétera. Tienes que hacerlo siempre, siempre, siempre en primerísima persona, como si lo estuvieras viviendo, como si ya estuvieras ahí y sintiendo con cada uno de tus sentidos que ya estás ahí. Esto lo suyo es que lo hagas siempre, cada día a la misma hora. No necesitas extenderte demasiado, simplemente con unos 15 minutos ya sirve. No hace falta que te tires una hora meditando, es simplemente entrar en ese estado meditativo y asumir que ya estás donde quieres estar. Hay 3 momentos en el día que son muy claves para conectar más con esta parte de la mente subconsciente y es cuando nos despertamos, que todavía estamos ahí medio que sí, medio que no, después de comer y antes de dormir. Son los 3 momentos clave del día en los que la mente subconsciente es más susceptible de ser modificada. Ejercicio número 2 de la ley de la asunción. Este sí que lleva una acción. Vamos a imaginar que lo que quieres es un aumento o un ascenso en tu puesto de trabajo. Pues tienes que pensar primero en cuál es la acción posterior que se va a dar cuando tú recibas ese aumento o ese ascenso o ese cambio. Puede ser, por ejemplo, que alguno de tus compañeros venga, te estreche la mano o te dé un abrazo, te felicite por ese ascenso que has conseguido. O incluso que te den la mano
¿Por qué? Pues te han aumentado el sueldo, que te feliciten, etcétera. Elige una acción que sea breve, concreta y sí o sí debe ser posterior a eso que tú quieres conseguir. Cuando tengas esa acción definida, es decir, cuando ya la tengas seleccionada, te pones cómodo, te pones cómoda, entras en tu estado meditativo y visualizas que esa acción se está dando. Te visualizas, por ejemplo, estrechándole la mano a tu jefe cuando te comunica que te han ascendido, o te imaginas pues a un compañero que te felicita por ese nuevo puesto de trabajo, lo que sea, ¿vale? Pero tiene que ser una acción breve, concreta, precisa de aquello que va a suceder, que es la confirmación de lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, si tú quieres cambiar de empresa, podrías imaginarte firmando ese contrato o entrando ya en esa nueva empresa, entrando ya por la puerta, saludando a tus nuevos compañeros, lo que sea. Repito, algo breve, concreto y que sea posterior a lo que tú quieres. Debe ser una acción que confirme que tú ya has obtenido eso que quieres conseguir. Esto también lo puedes hacer cada día y lo importante siempre de este tipo de ejercicios es que sea en primera persona, que lo sientas, que lo vivas, no proyectado como si lo vieras desde fuera, sino como si tú eres el protagonista de eso. Y el ejercicio número 3 para esta ley de la asunción es el agradecimiento. Este es simple, pero tiene su pequeña complejidad al mismo tiempo. Y es que para este ejercicio tienes que sentirte ya agradecido por aquello que has logrado que aún no tienes. Es decir, tienes que estar en ese estado de celebración, de agradecimiento, de felicidad, de merecimiento, de lo que sea que indique que ya has conseguido eso que tú quieres conseguir. Y digo que es simple y al mismo tiempo complejo porque muchas veces nos cuesta sentirnos ya del modo en el que nos sentiremos cuando eso suceda. Pero la manera más sencilla y útil de atraer lo que quieres es sentir que eso ya lo tienes y no hay emoción más fuerte y más potente que el sentirse agradecido por ello. Una de las cosas que ayuda mucho a potenciar este sentimiento de agradecimiento, esta sensación de estar agradecido por aquello que quieres conseguir, es agradecer cada día 3 cosas que te hayan sucedido en el día, por pequeñas que sean. Por ejemplo, agradezco que hoy ha salido el sol durante media hora y he podido ir a pasear. Cosas que pueden ser absurdas, entre comillas, pero por las que estás agradecida o agradecido. Para este ejercicio, lo mismo que los anteriores, entras en ese estado meditativo. Neville nos indica que lo mejor para este tipo de ejercicio es hacerlo antes de dormir, porque de este modo te dormirás en ese estado de agradecimiento. Y si uno se duerme agradecido, pues el subconsciente va a seguir con esa vibración y te va a ayudar a sentirte ya esa persona agradecida por lo que quiere conseguir. Si logras sentir eso, quiere decir que ya está, que el sentimiento del deseo cumplido quiere decir que ya está hecho. Y si ya está hecho, simplemente hay que ser persistente, ser constante, mantenerse firme, porque terminará llegando. Recuerda siempre que lo que ves ahí fuera, lo que llamas realidad, no es ni más ni menos que una proyección con retraso de lo que ya eres internamente. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido. Por supuesto, me encantaría que lo pusieras en práctica, que me contaras cómo lo estás llevando, si hay algo que te está
pues suponiendo un poco más de conflicto o que es un poco más difícil, me encantará que me lo cuentes para que pueda ayudarte y darte algún tip que pueda servirte. Y si te ha gustado, te agradecería que le dieras like a este vídeo, que te suscribieras, que le dieras a la campana, que lo compartieras, no por mí, sino porque de este modo podemos llegar a muchas más personas a las que esta información también le ayude para poder crear esa vida que todos queremos vivir. Así que gracias por acompañarme en este vídeo. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo.